Bien, vamos a empezar nuestro tema de hoy. Elevando siempre nuestro pensamiento a Dios, al Maestro Jesús, a la espiritualidad de mentores que nos asistan, emanándonos esas energías llenas de amor, llenas de dulzura, y que esta noche nos den más luz, abran nuestra mente para entender y comprender los aspectos más controversiales de nuestra vida. Que la luz divina del Maestro Jesús nos ilumine, nos guarde y nos proteja. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Bien, vamos acercándonos poco a poco al final del capítulo de la obsesión en los ítems de la subyugación. Hoy vamos a tocar dos aspectos que nos va a llevar ya casi al borde de lo que es el terminar este tema. En lo que nos va a ir mostrando la espiritualidad superior es si hay medios para poder combatir la obsesión. Si bien hay bastantes conceptos que nos ayudan a entender y comprender por qué se da este fenómeno de la obsesión y la subyugación, esa asepsia del enfermo que debe llevar a la reeducación de su voluntad, a la práctica de la oración en un verdadero programa evangélico, bien disciplinado, edifican una ciudadela moral de defensa en torno al individuo o la persona. Esta parte nos recuerda de que toda nuestra vida empieza en un pensamiento. Y ese pensamiento, si se une a nuestra emoción, va a generar una vibración. Y es a través de esa vibración que nosotros podemos empezar a contactar con los seres espirituales a ese nivel emocional en que estamos. Si estamos en el nivel de alegría, de esas vibraciones expansibles que nos llevan a la realización de nuestro ser, entonces entraremos en comunicación con los seres de luz. Si al contrario nuestros pensamientos y nuestras emociones están en el deseo, en el enojo, en la ira y toda esa gama de vibración baja que es compresible, entonces vamos a entrar en sintonía con los seres espirituales de baja vibración o espíritus imperfectos o impuros, como nos escribe Allan Kardec en el libro de los espíritus. Entonces es un pensamiento unido a una emoción, lleva como resultado una vibración. Y de esa vibración nosotros vamos a poder entablar que el pensamiento, si se queda en tu vibración, va a originar energías densas, energías oscuras. Y que la repetición de ese pensamiento generado en tu vibración, que no llegó a tu emoción todavía,
va a dar lugar al nacimiento de una entidad espiritual semejante en sentimientos a ti, pero con una inteligencia ciega, que no razona, pero sí actúa, que en esa baja vibración va a buscar crear una reacción emocional para captar tu atención. Es entonces cuando este ser espiritual, que se lo puede llamar perseguidor, puede ser desencarnado o encarnado, comienza a insinuarse hacia la persona, despertándole a través de la vía telepática ideas fijas, preocupaciones, miedos infundados. Y muchas veces, no solamente los médiums, sino las personas en general, cuando sienten miedo, piensan que es uno mismo. Cuando decimos ¡au! Y nuestro cuerpo se estremece, pensamos, nos hace sentir de que somos nosotros los que tenemos miedo. Y no es así. El miedo es transmitido de la entidad hacia el encarnado. ¿Y para qué nos hace eso? O sea, nos transmite esa emoción, esa energía, para que nosotros prestemos atención. En esa ley que nos da Hermes Trismegisto en la tabla esmeralda nos dice, ¿no es cierto? Lo que es por dentro es por fuera, lo que es arriba es abajo. Donde pones tu atención, pones tu energía. Y donde hay energía, pones tu atención. Cuando recibimos una energía de miedo y nosotros identificamos que no es parte de nosotros, sino que estamos siendo influidos, debemos empezar a no prestar atención a esta energía. Porque si lo prestamos atención, este ser espiritual, encarnado o desencarnado, va a obtener aquello que está deseando de nosotros. Recuerden que una entidad de baja vibración se alimenta de los pensamientos similares. Y si nosotros entramos en ese miedo, también lo estamos alimentando, lo estamos fortaleciendo. Y esa relación, a medida que pasa el tiempo, se fortalece. Manuel Filomeno de Miranda nos va a decir que es necesario esclarecer la mente viciada y aturdida por las ondas perturbadoras que capta del obsesor. Pierde el control armónico, automático sobre las células, facultando que las bacterias patológicas proliferen, dominadoras. ¿Eso qué nos quiere decir? La ciencia médica y la ciencia de la psicología nos dice que cuando una emoción, un pensamiento se va a generar, las células que se conectan para este pensamiento, sea en grupo o una área específica de nuestro cerebro, hace automáticamente la misma reacción cuando la entidad espiritual nos está dando sus sugestiones. Y si nosotros vamos a prestar atención a esas sugestiones de baja vibración,
no solamente vamos a entrar en miedo, sino vamos a entrar en desarmonía. Una desarmonía que a medida que pasan las horas, los días, se va haciendo más intenso. Muchas veces hay mediums que te dicen, es fácil reconocer cuando hay una telepatía de un espíritu hacia el encarnado en un proceso obsesivo. Fácil de darse cuenta es, pero en mi experiencia no es tan así. Es al contrario mucho más difícil el que tú te des cuenta de que algo no adecuado para ti te está dando ideas, no solamente como imágenes a tu mente, sino también puedes estar escuchando. Y en ese oír es cuando empiezan normalmente los procesos de subyugación que nos pueden llevar a una posesión espiritual. Yo, por ejemplo, hubo una temporada cuando empezaba este caminar espiritual de la doctrina espírita. No sabría decir en qué momento empezó la desarmonía en mi ser. El hecho es que empecé a escuchar una voz tan suave, tan tierna, tan diferente, que cuando consulté con los encargados del centro Amalia y les decía, estoy escuchando una nueva voz que nunca había escuchado. Y ellos me decían de que cuando uno cambia de actividades, muchas veces cambia de mentor. Entonces debe tratarse de eso, un cambio de mentor. Bueno, seguí bajo esa idea. El hecho es que esta voz tan suave, tan tierna, que empezó con pequeñas palabras que parecían bonitas y agradables, se fue transformando en un tormento. Y al final empezó a hacer dudar, incluyendo la presencia de Dios. Y decía, mira, Dios no existe y no te puede ayudar a liberarte de mí. Lo único que te va a liberar de mí es que tú te mueras. Así que muérete. Y era tan suave esa voz, tan tierna, que prácticamente si tú no estás atento, puedes cometer suicidio. Por eso es que a las personas cuando nos tocó atender sobre estos problemas obsesivos por espíritus que les llevan a pensamientos suicidas, es tan complejo de determinar en qué momento empezó todo esto. Y como nos recomienda Filomeno de Miranda, el proceso es largo de recuperación. El apóstol Juan en su libro Prohibido nos va a decir, en su Evangelio Prohibido, escribe y dice, el tiempo en que tú te separas de la luz, del camino del bien hacia la oscuridad, es el mismo tiempo que te va a llevar a salir de la oscuridad hacia la luz. Siempre debemos recordar lo que nos menciona Joana de Angelis en su libro La Mies de Amor, que cada uno de nosotros somos un espíritu en desarrollo y que los golpes de la vida, ese dolor que parece tan vigoroso, no hay que temerlos, mas al contrario, debe motivarnos para poderlos superar. Y nos recuerda esa tabla que nos va a escribir David Hawkins o David Hawkins, en la que este escritor, este científico, va a dividirlo en dos partes. Una energía que es expansible, que te lleva a tu realización, y una energía que es compresible,
que te lleva a la baja vibración. Y entre esas energías que nos llevan a la baja vibración, tenemos muchas, en especial uno que normalmente no lo tomamos así, que es el deseo. El deseo es una energía comprensible, de baja vibración. Nos dice este investigador. ¿Y por qué? Él toma una explicación de por qué nuestro deseo nos lleva a ese momento de contraernos, de vibrar bajo. Por ejemplo, si cuando una persona te gusta y tú la deseas conquistar, atraerlo hacia ti, no importa si eres hombre o mujer, ¿sí? Y de repente un amigo te pregunta, oye, ¿por qué hasta ahora no la puedes conquistar? Y tú respondes, porque ella tiene o él tiene la culpa. Esa energía ya hace que la otra persona empiece a alejarse. Es una energía que repele. Entonces el deseo, cuando nosotros lo llevamos a una emoción no adecuada, en vez de ser expansible para poder conquistar, se va a hacer un obstáculo en tu camino. Y como ya les hemos explicado, cuando un deseo no realizado te frustra, te lleva a esos momentos de ansiedades, de desesperación, más allá de la influencia espiritual que pueda estar pasando, hace de que tu centro áurico se vaya reduciendo. Y a medida que se reduce, pues obviamente nos pone propensos a enfermedades, no solamente físicas, sino la parte más difícil, la espiritual. Y es ahí cuando nosotros nos predisponemos a ser subyugados por otra entidad espiritual que está en ese proceso de acercarse a nosotros y podernos dominar, para que así este ser se alimente de nuestra energía. Es importante el comprenderlo en nuestro diario vivir, este cuadrito que nos va a dar la idea de cuándo nosotros estamos bajando nuestra vibración y en qué momento debemos subirlo, para que así nosotros vibremos siempre alto, porque esa es nuestra naturaleza, a lo cual hemos venido, a vibrar alto. Hay factores que nos predisponen a ser subyugados en estos dos ítems que lo estamos viendo, tanto la locura como el suicidio, y nos van a decir que sí, no solamente hay un factor, hay muchos factores que pueden afectar a que nosotros nos podemos poner a disposición de ser subyugados por una entidad espiritual, esté encarnado o desencarnado. Y la primera es la ley de causa y efecto. Hicimos algo en un pasado o en esta vida y obviamente el efecto va a ocasionar para que podamos reparar aquella causa que hemos originado. Muchas veces la subyugación con posesión se da en nuestro entorno por las reencarnaciones que tenemos. Hay muchas personas que están encarnadas ahora, que han venido de la Inquisición, como ejemplo, y que no solamente ejecutaron a personas que pensaban diferente, por decirte a naturistas, científicos, sino también ejecutaron a los de su misma fe. Había un hermano que hemos atendido que
él estaba encarnado, que fue uno de los sacerdotes que mandó ejecutar en una fiesta religiosa que se denominaba San Bartolomé, mandó ejecutar a sus propios sacerdotes, que eran opositores a su idea, y que en esta encarnación lo encontraron. Y obviamente le estaban llevando al borde de la locura. Y entre el borde de la locura había algunos que les sugerían: muérete. Fue un trabajo bien largo, intenso. Casi los 5 días de la semana tuvimos que trabajar. Primero para elevar el pensamiento, la vibración emocional de la persona encarnada, para que se genere ese espacio que debe haber entre el encarnado y los seres espirituales que lo están persiguiendo, o los espíritus cobradores, espíritus obsesores, y a todos los hermanos espirituales que estaban listos ya para el perdón, que es el principio de la restauración individual, tanto del encarnado como del desencarnado. El perdón es el principio. Y cuando ya estaban listos para el perdón, se empezó a trabajar para darle el espacio al encarnado, y él, a través de su mejoría, tanto en pensamientos, sentimientos y acción, pueda empezar a elevar su vibración para irse alejando de esas energías perturbadoras que lo tenían agobiado. Entonces la obsesión también se puede dar de un encarnado hacia otro encarnado, sí. Muchos de los feminicidios que tenemos se dan por este caso, por estas obsesiones de dos encarnados que se han encontrado, que en esa diferencia que se origina de las personas, deberían encontrar el equilibrio para solucionar el problema, la causa. Pero al no poder hacerlo, entonces agreden a la otra persona hasta quitarle la vida. Y piensan que con eso han subsanado algo, pero lo único que se logra es empeorar la situación. Hay culto excesivo al sexo, la violencia, por supuesto que sigue. A veces nuestros pensamientos, unidos a una emoción no adecuada, lleva a ese culto excesivo, pernicioso, que no nos permite avanzar y que destruye no solamente a la persona, sino destruye a la familia y a todo el entorno familiar. El pesimismo, la envidia, la amargura, los celos, la desconfianza, en todas las clases sociales, también es uno de los factores que nos predisponen a los encarnados a ser influenciados por los seres de estos mismos pensamientos y de estas mismas energías. Y debemos recordar que cuando nosotros estamos en el tiempo, o sea, yo siento envidia hoy y continúo mañana, se va a hacer un hábito. Voy a continuar de aquí a un mes y se va a transformar en mi personalidad. Y por eso es que hay personas que dicen: me conociste así, soy así y así siempre voy a ser. Ninguna intención de cambio. Las patogenias, en razón de las enfermedades graves, pueden también predisponernos a un proceso obsesivo. Por eso es que cuando nos asisten a un psicólogo o un psiquiatra, siempre nos va a recomendar medicamentos que calmen esas ansiedades, que nos puedan ayudar a controlar nuestros pensamientos que no están en ese equilibrio que debería
estar. ¿Y por qué las entidades espirituales que se nos acercan con esta intención de formar parte de nuestra vida, sea en cobro o sea en venganza o el motivo que tenga, nos envían estas energías? Es para que nosotros no los dejemos a ellos, porque tienen miedo a ser abandonados. Porque si nosotros nos damos cuenta de que nuestras actitudes, nuestros pensamientos y aún ciertas enfermedades que tenemos, que la ciencia médica dice no hay nada, los laboratorios no muestran nada, nos pueden estar reflejando esta influencia espiritual. Y si nosotros empezamos a actuar para empezar a dejar esa zona vibratoria, ellos no nos van a dejar fácilmente el dejarlo. Entonces nos van a mandar pensamientos. Y si nosotros contestamos esos pensamientos de la misma vibración, ellos se alimentan y se apegan más a nosotros. Nos van a mandar emociones, normalmente emociones reactivas que nos hacen reaccionar. Y por eso es que repetimos ciclos y ciclos del mismo problema y no lo podemos solucionar. Hay cuántas personas que nos dicen, emprendo una cosa y no lo logro terminar porque se me cae. Hay personas que nos preguntan y nos dicen, quiero tener un enamorado, una enamorada, que me ame, que me quiera y que al final se case conmigo. Pero siempre cuando llegue ese momento de decisión, desaparecen. Y termino sola o solo. Es ahí cuando tú te tienes que dar cuenta que hay una influencia espiritual que está contigo. Ha habido un caso de un amigo, más allá que de la amistad, de compartir la misma fe, la misma creencia. Le pasaba eso de que todas las novias llegaban a un momento y se le iban, llegaban a un momento y se iban. Entonces en una sesión mediúmnica se le atendió para ver qué estaba pasando. Y el resultado era que una esposa de una anterior vida lo encontró. Y una esposa obviamente posesiva, celosa, como nos dice Filomeno de Miranda, que solo quería para ella a la persona. Y no entendía aún cuando se le explicó que ella ya era un espíritu y que el hombre era un encarnado y que tenía el derecho de tener una vida. No entendía. Decía, no, él es para mí y va a ser para mí, siempre va a ser así. Entonces tuvo que utilizar un poquito más de coerción con el espíritu para poderlos separar. Y que ella pueda, allá en el plano espiritual, en un hospital espiritual, recuperarse de toda esa energía negativa que se ha traído y dejar ese tiempo para que el encarnado pues pueda hacer su vida y cumplir los objetivos para lo cual está aquí. Estos pensamientos normalmente se sobreponen hacia el pensamiento del encarnado, pero se sobrepone sutilmente, de cerebro a cerebro, de mente a mente, de voluntad dominante sobre la voluntad que se deja dominar. También puede pasar de órgano a órgano. Por eso es que hay enfermedades que la ciencia médica no lo va a detectar, porque es una enfermedad espiritual que solamente el encarnado está somatizando.
son estos momentos cuando nosotros, si estamos como mediums en una atención que normalmente se nos solicita, tenemos que mirar el estado emocional de la persona encarnada. ¿Cómo son sus emociones, sus reacciones? ¿En qué nivel de conciencia se encuentra? ¿Cuál es su creencia religiosa? ¿Cree, no cree? ¿Es atea, es agnóstica o agnóstico? Todos esos detalles nos va a ayudar a nosotros a empezar a fijar en la persona la voluntad. Una voluntad que despierte a ser una voluntad que domine esa energía negativa que está siendo recibida por su ser, sea de mente a mente, de órgano a órgano o de periespíritu a periespíritu. Cuando nosotros ocasionamos esa voluntad en la persona encarnada que estamos atendiendo, va a ser mucho más fácil el poder separar a la entidad espiritual. Porque la diferencia vibratoria ya automáticamente ocasiona rupturas en esas uniones energéticas que hay entre ambos seres. Y entonces va a empezar a tener lucidez en pensamiento, y ese pensamiento en esa lucidez debe trasladarse hacia el sentimiento, para que el sentimiento ocasione la acción. Porque si no entraríamos en aquello que el apóstol Pablo decía. Hay personas que van a morir en su pecado, recordando que el pecado no es nada malo, como nos ha dicho la religión, ¿no? El pecado es malo. Recuerden que el pecado, cuando se originó esta palabra, solo quería decir fallaste el blanco, fallaste a lo que tú te proyectaste. A lo que la doctrina espírita te dice, eso es un error, y todo error se puede corregir. Entonces, en ese entrenamiento que se realiza a través de las terapias, de la práctica del evangelio en el hogar, del agua fluidificada, de las oraciones, las meditaciones, hace de que el pensamiento, el sentimiento y la acción de la persona sea lo mismo. ¿Eso qué quiere decir? Si mi pensamiento es A, mi sentimiento debe ser A y mis acciones deben ser A, para que yo pueda trascender este momento. La locura proviene de un cierto estado patológico del cerebro, instrumento del pensamiento. Estando el instrumento desorganizado, el pensamiento queda alterado. Por eso es importante el vigilar nuestros pensamientos. ¿Qué estamos pensando? Porque aquello que estamos pensando lo podemos hacer realidad. Y cuando ese pensamiento a través del tiempo llegue a nuestras emociones, nuestra emoción lo va a atraer. Por eso es que una obsesión, una subyugación, nos dice de que es responsabilidad siempre del encarnado. Porque él permite o ella permite que esa distancia que hay entre el encarnado y el espíritu se haga cada vez más corto, hasta que llega un momento en que son prácticamente uno.
Cuando nos habla la doctrina espírita de locura, no solamente nos está hablando de esas personas que vemos en la calle, ¿no? Discutiendo solitos, peleando solitos y todo eso, sino nos está hablando de que es una locura que nosotros no nos demos cuenta de aquello negativo que se nos está viniendo a través de nuestros pensamientos. Que es una locura el permitir que una entidad de baja vibración se acerque hacia nosotros y que nos empiece a dominar. Y esto no es un riesgo de ser medium, ojo con eso. Hay muchos que dicen, por eso yo no quiero saber de mediumnidad, porque los espíritus. El medium y la doctrina espírita no crearon los espíritus. Los espíritus hacen que aparezca la doctrina espírita y los mediums. Es al revés. Cuando el espíritu es encaminado a la reencarnación, trae en forma de matriz vigorosos en el perispíritu, lo que necesita para su evolución. Entonces se imprimen ideas bases en los tejidos en formación de la estructura material. Si bien nosotros cuando encarnamos nuevamente, como nos dice Allan Kardec en el libro de los espíritus, en ese capítulo de regreso a la vida corporal, y traemos todas las huellas, aquello que las otras doctrinas nos van a decir que venimos a reparar, que venimos a corregir. Eso que traemos en nuestro perispíritu, nosotros podemos cambiarlo desde la razón. Manteniendo en nuestra mente ese cuadro que nos ha dejado David Hawkins, en la que nos dice cuáles son las energías expansibles, las energías que nos llevan al desarrollo de nuestro ser, a la iluminación de nuestro ser. Cuando nosotros comprendemos que esas energías nosotros podemos manejarlas, que nuestro cuerpo está en nuestro espíritu y no nuestro espíritu en un cuerpo. Y que nosotros la energía que hemos traído ya desde un principio, podemos irlo modificando día a día. En esa práctica de hacer fluir, de poderlo manejar en el bien, de poderlo transformar, transmutar a través de la práctica de la fraternidad, en amarnos a nosotros mismos y amar a los demás como nos amamos nosotros. En todos los tiempos y en todas las orbes, en todas las sociedades, hay recursos traídos en la encarnación en forma de energía vitalizante. No fueron renovadas o por el contrario, fueron gastadas en exceso. Es ahí cuando estallan las reservas y por la caída vibratoria que arroja al negligente en otra faja de la evolución. ¿Y por qué nos llaman negligentes? Porque cuando nosotros muchas veces nos despertamos sin ganas, sin energía, sin esa motivación, y decimos, ¡ay, otro día más!
ay, no sé qué va a pasar. Empezamos ya creando a nuestro alrededor esas energías densas. Cuando lo ideal es que a pesar de estar despertando con baja energía, por esos sueños que a veces no recordamos, pero nos sentimos fatales, es cuando nosotros debemos poner la voluntad creadora, los pensamientos positivos, en el amor hacia nosotros mismos. Ahí va a empezar a fluir la energía y esa energía densa va a ser enviada nuevamente hacia el origen para que sea el origen transmutando y te lo devuelva como una energía positiva, buena, que te llene de luz, de paz, de amor y que puedas disfrutar no solamente el día, sino puedas disfrutar tu vida viendo desde lo maravilloso todas las situaciones que te da el diario vivir. La felicidad siempre va a depender de nosotros. Se transita de un lado a otro en la vida, con relativa facilidad, sin que haya inicialmente un cambio expresivo en el comportamiento de la criatura. Como les decía al principio, una subyugación o una posesión por subyugación siempre empieza lentamente, casi imperceptible para la persona encarnada y aún para los médiums. Hay a veces que nos ha pasado en las atenciones mediúmnicas, cuando nos pedían, mi hijo, mi esposo, mi esposa está viendo, sintiendo entidades espirituales que lo están llevando a angustias, desesperaciones y aún a ser agresivo con nosotros o agresiva con nosotros. Y hacíamos las sesiones mediúmnicas y no veíamos nada. O sea, no encontrábamos a los espíritus, porque siempre es el proceso primero energéticamente a distancia. Van enviándote esas energías. Y si tú en el tiempo te vas dejando envolver por la angustia, la desesperación, esa ansiedad, ese miedo, esa distancia se acorta, como nos dice Filomena de Miranda. Y cuando se acorta, es decir, nosotros podemos verlos a los espíritus obsesores junto a la persona encarnada. Y muchas veces ya el proceso es tan profundo que el trabajo es largo. Es fácil atraer a una entidad espiritual, es muy fácil. El separar a la entidad espiritual del encarnado es difícil, muy difícil. Requiere un mejoramiento de la persona encarnada en todos los aspectos, físico, mental y espiritual. Hay también un triángulo que nos dibuja este investigador, que es un científico, que es psicólogo en sí, algunos dicen que es psiquiatra, David Hawkins, y que nos dibuja un triángulo y nos dice lo físico abajo, lo mental en segundo nivel y lo espiritual en la punta del triángulo. Y según el estado de cómo está este paciente, hay personas que están en este proceso obsesivo que son muy físicos, muy materialistas. Entonces hay que trabajar para hacerlos subir al nivel mental. Y una vez alcanzado el nivel mental, hay que seguir trabajando para hacerlos alcanzar el nivel espiritual, sin importar. O sea, aquí no nos interesa a nosotros si se va a volver espíritu, si se va a volver a nuestra casa espírita o se va a ir a otra casa espírita.
o se va a mantener en su creencia. Recuerden que la doctrina espírita es doctrina que respeta la religión y la creencia del paciente. Nosotros no estamos para transformar la fe de nadie, sino para fortalecerlo, para iluminarlo, para enseñarle que las enseñanzas que nos deja el Maestro Jesús en la doctrina espírita es ampliada, el horizonte se amplía para comprender y entender por qué yo estoy pasando esto, para qué y qué debo hacer para superarlo. Hay que profundizar en eso, el estudio de la patología de la locura, por supuesto que sí. Para eso necesitamos, como les dije, el apoyo con los psicólogos, con los psiquiatras. Hay que escuchar qué ellos han determinado y qué nosotros hemos determinado. Cómo vamos a hacer esa unión de ambos conocimientos para ayudar a esta persona que está en este proceso de subyugación o de posesión espiritual y ayudarlo. ¿Cómo le vamos a ayudar? Más allá de las recomendaciones de los instrumentos a usar doctrinales, ayudando a controlar sus pensamientos. Y para eso tienes que tener tanta paciencia en escucharlo. Cuando una persona con estos procesos te habla o te llama por teléfono, te va a hablar pero horas y horas. Y tú tienes que estar con esa paciencia única de escucharlo para orientar. Porque no solamente te va a hablar de ella o él, sino también te va a hablar de aquellos que lo están influenciando. Entonces tú en ese tomar nota al detalle de lo que te está contando y lo vas a revisar también en esa calma, vas a determinar en qué momento ella empezó a hablar o él empezó a hablar de las entidades espirituales y en qué momento ella retoma sus problemas personales. Y en esa inflexión se encuentra la solución, el punto donde vamos a empezar a trabajar para hacer ese proceso desobsesivo. La neurociencia nos va a decir de que son uniones no solamente energéticas, sino también de neuronas, tanto del encarnado como del espíritu. Y que ese proceso de unión, cuando nosotros vamos a proceder a cambiarlo, se llama decodificación, nos dice. O sea, es cambiar el código de la persona encarnada y del espíritu que está obsesando. Y a veces nos dicen, no, ustedes hablan de códigos y no están así. En la Biblia no hay esos códigos, los hermanos religiosos que siempre nos encontramos. Hay un código que les voy a adelantar, que lo vamos a darlo a profundidad más adelante. Hay un código que Juan nos escribe en el Apocalipsis, el 144.000. No se refiere a 144.000 personas, sino es un código. ¿Ya? Y este código, si nosotros lo utilizamos bien, nos ayuda a solucionar estos problemas y todos los problemas espirituales, sean obsesivos o sea por defecto de nuestro propio espíritu. Nosotros en esa comprensión real de lo que es este código, el 144.000, es la luz de la solución a nuestros problemas. Lo vamos a ver en otro capítulo. Entonces, para ir terminando nuestro tema,
La obsesión, por tanto, es casi siempre derivada de una imperfección moral que permite la asociación de ideas entre el obsesor y el obsesado, a consecuencia de la ley de causa y efecto. Dicen los espíritus que Dios permite la acción obsesiva para poner al hombre a prueba de la paciencia, de la perseverancia, del aprendizaje, del respeto al prójimo y de la fe en la divina providencia. Cuando nosotros, o sea, esta parte nos habla, cuando nosotros estuvimos en el plano espiritual, nos dice, oye, tú puedes pasar esta prueba, así avanzas más. Y fuiste tú quien dijiste, sí, yo tengo la capacidad, el conocimiento, y voy a tener más conocimiento, más capacidad, y voy a tener amigos, amigas que me van a ayudar a este proceso. Fuiste tú quien aceptó. Dios propone, y siempre es el hombre o la mujer quien lo dispone. Es a través de nuestras de forma íntima, intentando ser hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy, que conseguimos crear una basera que difícilmente los espíritus que nos quieren mal pueden alcanzarnos. Y tenemos muchos ejemplos de personas que han logrado este momento, tanto encarnados como aquellos que ya partieron hacia el mundo espiritual. Divaldo Franco, Chico Javier, Teresa de Calcuta, en fin. Pero el ser más importante eres tú. Eres tú quien tiene que colocar esa reforma moral de ser mejor hoy de lo que fuiste ayer y ser mejor mañana de lo que fuiste hoy. Ese es tu reto, esa es tu meta. Cuando alcances ese momento, es cuando tú conectas con el plano espiritual de la luz. El pensamiento divino se pone de manifiesto ante ti. Ahí es cuando tus dones se hacen realidad. Si eres curador, si eres un guía, si eres un maestro, si eres un sanador, ahí lo vas a alcanzar. La oración siempre va a ser el instrumento que nos va a comunicar con Dios sus planes que tiene para nosotros y nuestros planes que nosotros tenemos también para realizarlo. Y mientras vamos haciendo esas oraciones, nosotros vamos a mirar al Maestro Jesús, recordando esas palabras maravillosas de este medium perfecto de Dios, no de los hombres. Jesús fue el medium perfecto de Dios. En la multitud de sus dones maravillosos, que nos dice a nosotros que cada uno de nosotros también tiene esos mismos dones que Él tenía, o que los tiene. Y esas palabras que nos dijo, debes de retumbar en nuestra mente, motivándonos a seguir caminando hacia la luz, ayudando a todos los que podemos, consolando a todos los que sufren, recordándonos que somos bienaventurados aquellos que sufren, porque ellos serán consolados. Bienaventurado eres tú, porque eres doblemente bendecido. Si tienen alguna pregunta o consulta, adelante. Bien, si no hay consultas, pues si surge algo, van mandando sus preguntitas, ¿sí?
Elevemos nuestro pensamiento a Dios dándole las gracias. Gracias por todas las cosas bellas y maravillosas que nos das. Gracias por abrir nuestros ojos espirituales para ver lo maravilloso en lo ordinario, para mirar nuestra vida desde esa luz del progreso, de ese camino tan luminoso que nos lleva de retorno a la casa del Padre. Gracias por cada uno de los amigos y amigas que has colocado a nuestro alrededor. Gracias por sus vidas. Bendícelos, ampáralos y protégelos. Que la felicidad sea la energía que envuelva su corazón y la sonrisa sea la expresión de tu inmenso amor. Ayúdanos a vivir en amor, en la abundancia y en la prosperidad. Que así sea.